Un músico versátil de grandísimo nivel que conoce a la perfección el mundo musical clásico y no clásico. Rompió sus barreras y con su música rompe las nuestras, demostrando que el disfrutar no tiene límites, siempre y cuando consigamos escuchar la música más allá de nuestro juicio. Actualmente es una pieza clave en el proyecto Malikian, como violista y por casualidad de la vida, como dice él, también como arreglista. Con esta entrevista nos regala un testimonio con reflexiones realmente interesantes acerca de la forma de ver y entender la música. Te presento la entrevista a Humberto Armas. Muy buenas, Humberto. Gracias por estar aquí. Un placer, Elure, estar por aquí contigo, realmente. Humberto, puede que en estos meses tengas más tiempo que nunca para hacer este tipo de cosas a causa de la crisis que estamos viviendo, ¿no? Sí, lamentablemente sí. Me gustaría tener menos tiempo libre que el que tengo, pero bueno, como en estas cosas no queda otra que reinventarnos, lo estamos aprovechando también para aprender cosas nuevas e imaginarnos nuevos proyectos e intentar estar abierto a lo que viene, ¿no? Porque de momento lo único que queda es gestar día a día. Sí. Te agradezco muchísimo que aceptes nuestra invitación y que estés aquí. Si te parece, podemos comenzar a hablar sobre tu infancia. A mí hay una cosa que me fascina de todo ese mundo musical venezolano que me parece increíble, ¿no? Ese fenómeno musical que ocurrió y que está ocurriendo en Venezuela. Y tú perteneces a esas generaciones, supongo de las primeras generaciones, ¿no? De todo ese sistema nacional de orquestas. Sí, yo en realidad soy de la segunda generación, porque a lo tonto, el sistema ya lleva 40 y pico de años largos, ¿no? Entonces yo soy como de esta segunda generación que salió. Hay una generación de pioneros donde se encuentran los que fueron nuestros profesores, que fueron los que siguieron como un loco a José Antonio Abreu en el momento que él le decía, haremos tal cosa, y no sé cómo los pudo convencer a ellos de que toda esa locura era posible. Cuando yo empecé en el sistema, ya el sistema era, si bien no era tan conocido como entonces, pero ya era algo realmente que inspiraba confianza y que en mi caso particular, por casualidad que mi tía cantaba en un coro que estaba colaborando con lo que era la orquesta juvenil de mi pueblo, que es Puerto La Cruz, ella me llevó a un concierto donde ella estaba cantando con esa orquesta y yo quedé maravillado, ¿no? Y yo empecé un poquito tarde en comparación a otros oficios, porque empecé con 13 años, ¿no? A la música. Y, y me acuerdo de ese concierto que acompañé a mi tía, eso me cambió la vida por completo, porque de pronto yo dije, eso es lo que yo quiero hacer. Y entonces mi tía, que era una mujer muy decidida, pues fue la que me puso a estudiar música para que la acompañara, etcétera, etcétera. Y bueno, gracias al sistema y a mi tía también, todo se ha dicho, soy músico. Así que al sistema le debo muchísimo, al sistema de orquestas juveniles de Venezuela. Eh, Me fascina cuando escucho a alguien decir esto, ¿no? Que vio tan claro que quería ser eso, ¿no? Que quería ser músico. Yo toda mi vida, pues digamos que he ido probando cosas porque nunca he tenido claro, ¿no? O sea, me fascina ese flechazo. ¿Cómo, cómo se convirtió ese flechazo después en algo profesional? Wow, la verdad que lo que creo yo que ha sido mi vida a lo largo de todo lo que es mi currículum, nunca es que he tenido muy claro, voy a hacer esto, ¿no? Sí tenía claro el flechazo, eso que tú acabas de decir, sí fue como que yo quiero hacer esto, yo que de alguna manera quiero ser músico y de hecho yo quería tocar violín, ¿no? Pero como ya era mayor, me decía, y ya era grandote, me decían, no, violín para ti no, no, pero bueno, como me vieron el tamaño, pues si quieres, o con trabajo o viola, como me vieron así que yo me quedé así llamándome la atención, el director que era muy hábil empezó a engatusarme, a decirme, la viola es como el violín, pero con más nobleza. De hecho, tanta nobleza que tiene hasta su propia clave de do. Y yo, wow, ¿sabes? Y así me lo vendió y la verdad que me hizo un favor tremendo, ¿sabes? Por eso te digo, fue poco a poco, realmente
muchas veces las crisis personales pues te ayudan a encontrar otro camino. En aquel entonces pasó algo muy importante en mi vida, que fue la muerte de mi abuela. Mi abuela fue prácticamente la mujer que me crió, ¿no? Y fue un momento complicado, me acuerdo que perdí un año en instituto y todo esto de cambios, pero al mismo tiempo fue un impulso para centrarme en la música y querer hacer música y quizás, no sé, ahora visto con el paso del tiempo, tratar de transformar ese dolor en algo. Y por eso pues empecé a practicar, a mejorar y lo bonito del sistema de orquesta en Venezuela es que te ponen muy claro el objetivo a llegar. O sea, es decir, yo empecé lo que era una orquesta infantil, juvenil. Si iba destacando, pues me iban pasando a la orquesta de mayores. Si iban pasando a la orquesta de mayores, pues ellos me becaron para ir a Caracas, la capital de Venezuela, para ir a estudiar con mi profesor. Luego mi profesor, luego con el paso del tiempo, dijo, yo creo que es buena idea que te vengas a Caracas a pasar a la juvenil. Si yo iba destacando, poco a poco iba teniendo acceso, como hasta el final, que era la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, donde terminé tocando, ¿no? Finalmente. Y así, por eso te digo, un poco casual, un poco también ayudaba mucho a tener claro los objetivos a conseguir, ¿no? Esto me parece increíble, ¿no? Este diseño que ojalá en otros países como aquí se pudiera copiar un poco esto, ¿no? Porque yo creo que a veces hay como un abismo, uno cuando está terminando sus estudios, ve como un abismo de decir, ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿No? Cosa que quizá hay, pues lo que dices, ¿no? Están muy bien diseñados esos objetivos y ves cuál es la referencia. Sí, sí, eso sin duda, que eso quizás sea lo más bonito que tenga el sistema, ¿no? Más allá también de la parte de la democratización de la cultura y del oficio también, ¿no? Porque aquí por fortuna en España, en Europa en general, podemos tener acceso, la familia, más o menos la clase media, pueden tener acceso a una educación musical. Y claro, eso tiene muchas ventajas, pero también tiene estas fallas que tú dices, pues, ¿cómo resolverlo, no? En Venezuela eso era más sencillo. Mi madre era una mujer muy humilde, trabajadora, que jamás hubiese podido financiar unos estudios musicales. Y es allí donde el sistema dice, da igual. ¿Qué es lo fantástico? Dice, si tú lo haces bien, te vamos a dar un instrumento. Si tú lo haces, te vamos a dar un instrumento aún mejor. Si tú destacas, vas a ir a estudiar con un mejor profesor. Es verdad que a cambio tenías que dar clase a los más pequeños. Era un poco curioso, ¿no? En contrapartida, me daban becas no para poder hacer esto y en contrapartida tenía que trabajar con los más pequeños. Pero es cierto que eso al mismo tiempo, yo lo siento por los que eran mis alumnos de entonces, ¿no? Porque imagínate qué clase podía enseñar yo. Pero bueno, ibas aprendiendo sobre la marcha, ¿no? A dar clases y además de aprender a dar clases, aprendías tú mismo, ¿no? También viendo de los demás cómo resolver los problemas, ¿no? Y era parte de la gracia, ¿no? Del sistema. Sí, yo he experimentado cuando me puse a dar clases, fue un proceso muy enriquecedor porque digamos que uno empieza a creer y a interiorizar eso que está contando, ¿no? Y hasta que no ocurre eso, hasta que no te pones en esa situación de tener que enseñar, es como que esas ideas están aquí, pero como que no los... Ahí va. Y cuando lo empiezas a contar y dices, y empiezas a ordenar las cosas y, pues esto no, pues esto asado, aquí, ¿no? Naturalmente, es que yo creo que lo más bonito que tiene dar clases es que aprendes muchísimo, ¿no? Y luego le dices al alumno, pero ¿cómo haces esto? Y luego te dices, tonto, si tú mismo lo haces, ¿no? ¿Por qué lo estoy haciendo hasta ahora, no? Y de una manera maravillosa, ¿no? De aprender. Y yo creo que lo bonito de este oficio también es cuando tú te permites mostrar esa parte de humanidad en la enseñanza, de que es también muchísimo de aprendizaje, ¿no? Y es quizá lo más bonito que tiene. Genial, Humberto. ¿Cómo fue la transición, digamos, el viaje a España? ¿Cómo surge esta oportunidad? Como suele ser en mi vida, un poco casual, ¿no? O sea, yo, a ver, tenía claro que me quería ir. Entonces, en mi época, estoy hablando de inicio de los 90, la mayoría de mis compañeros de Venezuela, cuando querían estudiar al extranjero,
poníamos los ojos en Estados Unidos, ¿no? Mucha gente se fue para allá, para Estados Unidos. La Juilliard era como una referencia absoluta, ¿no? En Nueva York, en esa época. Y de hecho ya yo había contactado con una profesora que me había aceptado y ya solamente quedaban hacer algunos trámites y ya estaba a punto de irme a Nueva York, ¿no? No estaba muy convencido porque tenía solo media beca. Ya sabes que allí es muy caro todo eso y todo. Pero bueno, en aquel entonces empezó a oírse hablar del sistema de manera internacional, ¿vale? Coincidió con lo que fue la apertura de la Escuela Reina Sofía aquí. Entonces ellos lo que hicieron fue ofrecer una beca para un curso de verano en Santander, ofrecido a gente del sistema, decía, escoger vosotros un quinteto de cuerdas y traerlo, un cuarteto de cuerdas, perdón, y traerlo a nuestras clases que nosotros lo becamos y para que puedan trabajar con los profesores. Y yo fui uno de los afortunados que escogieron en Venezuela. Mi profesor insistió mucho de que me invitaran a mí. Y pues fue un poco por casualidad. Yo estaba encantado porque conocía muy mucho al profesor que hacía el curso aquí. Lo conocía por grabaciones y todo esto. Y para mí era, vamos, muy emocionante poder trabajar con él. Y como te digo, como todo en mi vida ha sido un poco casual, así en ese curso de verano resultó que al profesor le gusté cómo tocaba y todo esto. Y además fue muy curioso porque él era el primer viola de la Filarmónica de Israel, ¿vale? Se llamaba Daniel Benjamini. Y él mostraba interés en mí, pero empezó a preguntarme, a ver, ¿tú qué haces? Yo tenía 19 años, 19, 20. ¿Y tú qué estás haciendo, no? Y yo, claro, para mostrar, bueno, profesor, yo estoy tocando en la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, ya estaba dando clases en el conservatorio, ¿no? Un poco para mostrar, ¿no? Lo primero que me dice, ¿tú eres tonto? ¿Qué es? Dice, tú ahora lo que tienes que estar es estudiando. Porque, me dijo una frase que me marcó para siempre, me dijo, porque el tiempo de estudiar es limitado. Para trabajar ya tendrás el resto de tu vida, pero para estudiar no. Así que ahora ponte a estudiar. ¿Qué fue lo maravilloso? Que él me dijo, si tú quieres, vente a estudiar conmigo. Yo justamente me ha quedado una plaza libre. Si quieres, hablamos así, todo esto. Y bueno, y fue así. Tuve que tomar la decisión de un momento a otro y fue maravilloso porque en 2 días tomé la decisión de venirme para acá y él se encargó de gestionar quién me podía becar y todo eso y así. O sea, en un curso de Santander de aquel entonces fue que me cambió la vida. Qué bueno. Sí, 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 así de sencillo. Así que no tuve que pasar ni por el estrés de prepararme para una prueba. O sea, sí, por supuesto que hice una prueba para el curso de verano, pero fue fantástico porque no sabía yo que estaba haciendo una prueba para la escuela, ¿sabes? Fue así relativamente sencillo y así de rápido. Y claro, lo que más me costó fue tomar la decisión de decir, bueno, dejo la orquesta, dejo aquello y me vengo a Madrid. Yeah. Y fue eso, así básicamente. Hablando de pruebas, Humberto, después sí que ya decides dar ese segundo paso nuevamente al mundo profesional y ingresas en la, digamos, Real Filarmonía de Galicia, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Cómo Antes fue? había, sí, bueno, básicamente un poco esto, cuando terminas de estudiar, te pasa lo que tú me comentabas hace un rato, ¿no? Bueno, sí, he terminado de estudiar, estuve un medio año en Suiza, ¿no? Probando así, haciendo una especie de máster, pero iba y venía, no estaba muy seguro y llegó un momento que yo dije, pues quizás sea un buen momento para empezar a trabajar, ¿no? En aquel entonces hay que recordar que era otra España también, otra Europa en general, ¿no? Se abrían muchas plazas de orquestas, se estaban inaugurando muchas orquestas, me acuerdo de Sevilla, se abrió una en el 92, era la época que la orquesta de Granada funcionaba muy bien, y yo había podido colaborar con algunas de esas orquestas, y bueno, como en aquel entonces estaba casado con una violonchelista, que ya ella tocaba en la orquesta, en la Sinfónica de Sevilla, y yo estaba tocando que sí en la Sinfónica de Granada, perdón, en la Orquesta Ciudad de Granada, o que sí estaba por aquí o por allá, decidimos venirnos juntos, vimos la oportunidad aquí, nos presentamos y sacamos la plaza. Y por eso fue que vinimos a Santiago de Compostela, ¿no? En aquel entonces, digamos así. Y fue una época muy, muy, muy bonita de mi vida, la verdad. Bueno, luego digamos que dejas este puesto, ¿no? Esta orquesta y quizá no sé si coincidió, pero te aventuraste también en otros proyectos quizá no tan clásicos.
Sí, 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 totalmente, ¿no? Volvemos a hablar, ¿no? De lo que son los procesos de crisis, cómo te animan te impulsan, ¿no? A cambiar de vida, que de otra manera, pues fácilmente te quedas en esto que ahora está tan de moda, que es la zona de confort, ¿no? Que te quedas ahí y dices, ¿para qué? No, sí, sí, yo estoy bien. Todo eso. Quiero decir que, aunque yo estaba muy bien aquí en la Orquesta Real, en la Real Filarmonía de Galicia, y estaba muy cómodo porque daba clases, estaba en una buena situación, estaba con la que fue mi esposa en aquel momento y todo esto bien, bien acomodado, pero realmente tuve una especie de crisis, ¿no? Personal, decir, bueno, y de aquí en adelante, ¿qué hago? O sea, me gusta mucho la orquesta, me gusta todo, pero ¿qué otras cosas puedo hacer? ¿No? Hubo un momento de esto y decías, bueno, y caes en las tonterías a veces del estatus que dice, bueno, me compro otra tele, me compro otro coche. Yo qué sé, caes en las tonterías, pero luego ves y dices, no, pero sigue todo igual, algo faltaba, ¿no? Entonces, es verdad que no una cosa llevaba a la otra, pero sí de pronto hubo una crisis personal que fue, me divorcié de esta persona con la que estaba y me atreví a tomarme un año sabático. Estamos hablando del 2006, 2007, ¿vale? Me atreví a tomarme un año sabático en medio del divorcio porque, bueno, era difícil coincidir en la misma orquesta y todo esto. Y quería un poco de aire, ¿no? Tuve la suerte de que me recomendaron como profesor de música de cámara en el Conservatorio Superior de Aragón, ¿vale? El de Zaragoza. Y estuve allí, que fue una época muy bonita de mi vida, también trabajando unos cuantos años allí en el Conservatorio de Zaragoza. Y, y claro, en esa época, pues, como te digo, siempre por casualidad, pues un amigo común me presentó a Ara Malikian, ¿no? Y entonces, pues, en aquel entonces Ara era un colega que tocaba en la Orquesta Sinfónica de Madrid, era el concertino de la Orquesta del Teatro Real. Y bueno, hicimos migas y a partir de ahí, pues empezamos a tocar más y más cosas y a lo tonto y tonto empecé a encontrarme con otros proyectos y así, pues hasta ahora, más o menos. Con sus, bueno, con muchas cosas, pero eso ya ves que han pasado ya 14 años, ¿no? Ahora mismo, Humberto, eres, digamos, la mano derecha de Ara, donde estás en un proyecto, un macro proyecto, o sea, muy, muy potente, aunque ahora haya Ahora parado está. toda la crisis, ¿no? Y digamos que, bueno, de aquella estabilidad que te podía dar la Real Filarmonía, ¿no? Has pasado a otro estilo y también a otra forma de vida, ¿no? Quizá menos estable, quizá Eso. más enriquecedora en algunos momentos, pero más inestable, ¿no? Yo creo que todos los músicos hemos soñado y soñamos con poder vivir de hacer música, ¿no? Pero ahora, si te parece, pues a mí me gustaría conocer cómo es esta vida, ¿no? Sobre todo porque a veces soñamos con cosas que desconocemos. Eh, Ya. cómo es este cambio, ¿no? De tener una vida estable, ordenada, a, bueno, a poder seguir viviendo de la música, pero de una forma muy, muy distinta. Claro, no, bueno, hay que reconocer que yo he tenido suerte que en medio de todo, de, de, a ver, con Ara Malikian, perdón, voy a ordenar las ideas, ¿no? Con Ara, si te das cuenta, la época que empecé a trabajar con él fue la época justo previa a la crisis. Luego tuvimos que vivir una época de crisis y fue complicado porque se me ocurrió pedir la excedencia justo en esa época. Y al principio echaba bastante de menos de la orquesta a nivel económico, ¿no? Pero sí es verdad que para hacer ese cambio tú tienes que tomar decisiones. O sea, nunca hay una decisión que sea buena del todo. O sea, todas tienen sus luces y sombras, ¿no? Naturalmente estar en una orquesta, además de que estás haciendo buena música de una manera habitual y que tienes serias condiciones, puedes prever lo que puede suceder de aquí a 3 meses o incluso un año, ¿no? Ya sabes cómo se van organizando las temporadas. En el otro bando, no. Entonces yo era consciente de que si me iba al otro bando, perdía la seguridad.
y no me lancé de una vez sin paracaídas. Me tomé la primera excedencia por un año, ¿vale? Me tomé la primera excedencia para probar, luego de Zaragoza. Es verdad que cuando vi que no me estaba yendo tan mal como freelance, me atreví a pedir una excedencia mayor. Vale, y poco a poco iban cambiando las cosas hasta que en algún momento tuve que renunciar a la plaza que tenía naturalmente para darle paso a otra gente. Que fue eso quizás la decisión más difícil, ¿no? Cuando renuncias a una plaza por completo, renuncias a la seguridad que te da. Ahora mismo estaríamos cobrando, o sea, tranquilamente cuando tienes un sueldo ya establecido. Pero que no me arrepiento, por cierto, de la decisión que tomé, ni mucho menos. Pero es lo complicado, ¿no? De que tú tienes que decir, ¿qué hago? ¿La seguridad o la incertidumbre de lo otro, pero que me produce otro tipo de beneficios? No, yo no me atrevo a juzgar a quien decida una parte u otra. Yo sí sé que para mí era importante tomar ese camino. Por eso fue que me atreví el primer año a tomarme un año sabático, viviendo de algunos ahorros que tenía y bueno, al principio poco a poco dándome a conocer y como volver al mercado, oye, estoy por aquí y bueno, luego las casualidades te van llevando a un sitio a otro. Pero es verdad que si no hubiese dado ese paso, no hubiese podido encontrar, por ejemplo, ya que me conocéis por el mundo Malikian, no hubiese podido coincidir con Malikian por darte un ejemplo, ¿no? O con la gente de Extremoduro, o con quien sea, yo qué sé. Entonces, estas cosas, las casualidades existen, pero tú tienes que incentivar un poco a que ocurran, ¿no? No sé, así me gusta verlo a mí. Sí, estás hablando mucho de casualidades, pero yo casualidades veo muy pocas, Humberto. La cosa es que tú estabas en el momento y en el sitio oportuno y además con talento y aptitudes y capacidades para estar ahí, ¿no? O sea, creo que casualidades hay pocas en este mundo, ¿no? Sí, ¿tú crees? Sí, A no ver, sé. sí, un punto de suerte quizás es importante, pero no lo sé. Sí, quizás ha aparecido esa oportunidad y la he podido aprovechar. Por ejemplo, algo que estábamos comentando, el mundo arreglos, ¿no? Porque algo que yo jamás pensé que me iba a dar de comer era hacer los arreglos. Yo toda la vida hacía arreglos desde muy jovencito para la orquesta de mi pueblo o para tocar mis cositas, incluso de música tradicional venezolana, hacía cosas, yo qué sé, o incluso ya estando en las orquestas, para que te hagas una idea, cuando tocaba en la Filarmonía de Galicia, una vez estuvimos tocando en Bilbao. Y como estaban las dos orquestas en paralelo trabajando, hicimos un concierto de música de cámara ahí en Bilbao, en la sala de cámara de Euskalduna, ¿no? Se llama Eso Sí, es. exacto. Sí, e hicimos un concierto con las violas de allí. Y naturalmente para hacer el concierto, o sea, no es un repertorio habitual, pues yo decía, no pasa nada, yo hago la mayoría de los arreglos. O sea, así lo hicimos e hicimos un concierto. Y para esas cosas era que yo hacía arreglos, ¿no? Lo que menos me imaginaba es que eso luego me fuese a repercutir de manera profesional. A eso yo me refiero que son las cosas de casualidad, pero no es que yo me estoy preparando ahora para ser arreglista, ¿no? Y para poder ganar dinero en un futuro, no. Lo hacía por diversión, ¿no? Y luego se transformó en medio de vida, que eso también es de agradecer. Humberto, una cosa que me gustaría preguntarte y creo que es una situación en la que nos estamos encontrando muchísimos músicos ahora y es que, bueno, compaginamos diferentes trabajos, ¿no? También con más actividad o menos, pero tenemos esa vida de freelance también. A mí lo que me resulta muy difícil es poder gestionar la parte administrativa, burocrática de todo eso, ¿no? Encontrar la fórmula, por ejemplo, para quizá me conviene ser autónomo, no una empresa, esto, lo otro, cómo facturo. Todo esto, un mundo muy complejo, de hecho que donde además digamos, el sistema burocrático estatal creo que no ayuda en esto. ¿Cómo ha ido tu evolución en todo esto? ¿Y cómo crees que está la situación? ¿Y cuál ha sido tu fórmula para poder echar para adelante?
Vale, vale, con gusto te comento. Estoy totalmente de acuerdo. Es un desastre y nos los pone muy complicados realmente, ¿no? Porque yo he pasado por distintas etapas. Naturalmente, cuando estaba en la orquesta, trabajaba por cuenta ajena, etcétera, etcétera. Eso es relativamente sencillo. Pero luego, cuando te metes al mundo freelance, pues hay dos opciones, no te quedan muchas otras. Bueno, hay una tercera, que trabajar en B, pero ninguno de nosotros queremos hacer eso, ¿no? Y además de ilegal, nos parece que no tiene sentido. Pero cuando quieres trabajar o eres autónomo o facturas a través de otras terceras empresas, ¿sabes? De estas empresas gestoras, se llamaba una ACMA, no sé si sigue existiendo, ¿no? Supongo que sí, ¿verdad? Que sigue existiendo, pero que son gestoras que Sí, ellos se encargaban, era totalmente legal, ellos se encargaban de darte de alta y todo eso, pero tenías que pagar, por supuesto, mucho porcentaje de lo que ganabas por estas cosas, porque nadie te va a dar de alta por 1 o 2 días, eso no funcionaba así, la mayoría pues lo que hacía era darte pedirte que fueras autónomo, básicamente. Y sí, yo he tenido que ser autónomo durante mucho tiempo para poder gestionar, además con los dos oficios, tanto uno de profesor, para cuando me invitaban a dar clases, por ejemplo, en la Jonde, o me invitaban a dar clases en algún curso, pues ahí podía hacerlo como profesor, por lo cual eso no devengaba IVA, por lo menos estaba exento de IVA, ¿no? Para el trabajo de enseñanza. Y otro como intérprete, que ahí sí tenía que gestionar el IVA. Y naturalmente eso era un lío. Y al principio lo intenté hacer yo, pero normalmente lo hacía mal hasta que al final no me quedó más remedio que contratar a una gestoría que aquí en Santiago de Compostela funciona muy bien. Aunque ya yo estaba viviendo en Madrid, pero quedé trabajando con esa gestoría. En mi caso particular, al final, prácticamente, mientras el mundo Malikian iba creciendo, 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 porque ya sabes que ahí no solamente toco la violación, que hago la mayoría de los arreglos, sobre todo las partes orquestales, las cosas de cuerdas, ¿no? Ahora mismo es que el mundo Malikian ya sabes que está con lo de la crisis tocando solamente con violín y piano, haciendo todo esto. Pero bueno, normalmente nos metemos en macroproyectos, haciendo cosas aquí, y todo ese trabajo normalmente lo escribo yo, ¿no? Entonces, eso naturalmente, compaginarlos con las giras me quitaba todo el tiempo, básicamente, porque además se intenta ser buen padre, buen hijo, buen todos, o sea, resulta complicado. Entonces, eso me fue robando más y más tiempo y hasta que al final, pues, la empresa de Malikian lo que hizo fue contratarme. Entonces, desde hace unos años, soy trabajador de la empresa Malikian SL. Y así es que lo estamos haciendo hasta ahora y es más fácil. Entonces ellos me dan de alta y todo esto. Pero realmente es un mundo complicado. O sea, nosotros, como te digo, muchas veces para la grabación pues nos gusta contratar a gente joven que está experimentando esta cosa. Y cuando lo comentamos con ellos, a ellos les sorprende de que nosotros hagamos algo tan simple como cumplir lo que ofrecemos. O sea, simplemente decir, pues vamos a contratarte por 2 días, te pagamos tanto por esto, te damos de alta en la seguridad social y todo esto, y ya está. ¿No? Y ya está, incluso, pero de verdad, así, no, es que estoy acostumbrado, no sé, cuando debería ser así de sencillo, pero lamentablemente por lo que voy viendo no suele ser lo habitual, ¿no? Bueno, ya me no, contarás tú, ¿no? sí, La experiencia es, que tienes. yo veo que es una pena que, digamos, que nuestra formación no se den unos pequeños conocimientos sobre esto, no para uno autogestionarse, sino sobre todo para saber cómo tendría que ser trabajar de una forma digna, ¿no? Partiendo de ahí, y luego si uno tiene que autogestionarse, pues bien también, ya sabrá a dónde acudir, pero por lo menos para saber qué sería trabajar de una forma digna, ¿no? Porque esto, lo que tú comentas, creo que tenemos muy distorsionado esto y al final le estamos perjudicando a nosotros mismos y a nuestro oficio, ¿no? Cosa que yo estoy viendo que en nuestras generaciones, el día que vayamos a mirar nuestra vida laboral para pedir alguna pensión o lo que sea, pues creo que nos vamos a llevar las manos a la cabeza viendo que todos los años que hemos trabajado, pero lo poco que hemos cotizado. Es que es muy complicado y aquí no tengo pensado, no suelo hablar de política, ¿no? Pero soy de los que pienso en general que la política es el mal, ¿no? Da igual el color que sea, ¿no? Un poco esto. Pero no nos ponen fácil a esto que ellos mismos se han encargado de llamar emprendedores.
no nos los ponen fácil. Cuando lo comentas con otros colegas de otros países, ves que ellos tienen muchas opciones mucho más fáciles de hacer, de emprender, de tú mismo poderte gestionar. Ya solamente la barbaridad que pagas como autónomo te hace preguntarte, ¿realmente me vale la pena o no? ¿No? Además, tienes que estar constantemente con el IVA, con los impuestos, que no te lo perdonan. Es complicado, es muy complicado, la verdad. ¿Y qué hacer ante eso? No sé, pero realmente sería deseable de que nos lo pusieran mucho más fácil. Bueno, ahí está en marcha un estatuto de artistas que ojalá cuando pase un poco esta crisis se retome el asunto y cambie un poco la situación. Y digamos que nos acerquemos a ese sistema de intermitencia francés, que creo que van por ahí los tiros. Pero Humberto, una pregunta que me ha llamado la atención es que cuando eras autónomo como intérprete, pagabas otra cuota diferente para ser profesor. No, por suerte no, pero tenía como dos apartados pagando la seguridad social, pagaba solo una cuota, Ah, no, eso hubiese sido impensable, pero tenía que dividir muy bien, ¿no? O sea, de eso se encargaba la gestoría. Al mismo tiempo me tenía que decir, esta es la parte de profesor o esta es la parte de intérprete. Básicamente por el tema IVA, o sea, no era otra cosa más, ¿no? vale, es que me ha asustado, digo, joder. No, hombre, no. Tendría que estar dando mucho tiempo clases o algo así, ¿no? Y Claro. realmente, aunque me gusta mucho la enseñanza, por lo que te decía, por el motivo este que tengo que hacerlo de manera intermitente, ¿no? Y ha sido así. Humberto, a lo largo de la conversación ha salido varias veces Malikian, ¿no? Y el mundo Malikian que has comentado. Eh, digamos que, bueno, hay un cambio enorme, ¿no? Sobre todo en la forma de entender y hacer la música de ese mundo, primer mundo que viviste, el mundo clásico, Galicia, Real Filarmonía, también en Venezuela, a este otro mundo, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo sentiste tú este cambio? Quizá los músicos clásicos nos resistimos a veces a hacer otro tipo de música e incluso disfrutar con otros tipos de música que se pueden hacer también con instrumentos clásicos. ¿Cómo fue esta transición? Fue muy curiosa, de verdad, porque ha pasado un poco de todo. Sí, sin duda, no sé por qué motivo, pero nuestro oficio, quizás por estar todos, por la autoexigencia que requiere esto, ¿no? Por el trabajo de tanta perfección, tantas finezas, nos solemos transformar en gente muy crítica, ¿no? Feroz, una crítica realmente con nosotros mismos y con nuestros colegas. Y si esto no se hace de tal manera, está mal, ¿no? O sea, no hay. Y realmente que es muy difícil liberarse de estas cosas, de este peso que nos han puesto a todos encima, de la tradición, porque esto se hace así, porque desde siempre ha sido así. Y eso ha sido quizás lo más complicado. Y eso te lo digo ya al verlo, al pasar los años, ¿no? O sea, naturalmente esto no pasó de la noche a la mañana, no fue que ahora voy a cambiar, ahora voy a hacer así. De hecho, cuando con Ara, ¿no? O sea, que ya ves que fue un encuentro así casual, cuando se hacían las cosas al principio, era todo muy clásico. O sea, se tocaban obras del repertorio de violín, naturalmente, pero eran todas obras clásicas. Y fue como un proceso de que poco a poco, pues mira, a lo mejor se puede aproximar con otras cosas, ¿no? Y ha sido este mestizaje, ¿no? Que ha ocurrido, ha sido de una forma gradual y un poco sin querer, pero realmente con la mentalidad de apertura. A ver, para que veas cuánto ha cambiado el mundo, yo me acuerdo que cuando empezamos nosotros haciendo todas estas cosas, eh, a ver, la crítica era feroz. O sea, la crítica, oh, esto es una porquería, esto está desafinado, esto no hay quien lo aguante, esto realmente no está recomendado para niños, ni mucho menos. La misma crítica, la misma gente, la misma... Hace un par de años decía, oh, esto lo nunca he visto, visionarios, los,
¿no? Fantástico, perfecto, maravilloso. Y la realidad es que ni éramos tan malos entonces, y ahora somos tan buenos, tampoco, no sé si me explico. O sea, lo que ha cambiado es un poco la manera en que se ve. A ver, naturalmente con los años y al haber ido bien, se ha ido perfeccionando, ¿no? Lo que es el espectáculo, se ha ido incorporando cosas que al principio era imposible, por ejemplo, como amplificar. Ahora tú ves todos estos conciertos que hacemos con Ara, con tanta gente súper amplificados y con luces. Pero al principio la pregunta era, ¿cómo hacemos este concierto? ¿Lo amplificamos o no? Básicamente, porque era todo como muy artesanal en entonces, ¿no? Pero básicamente la música, los músicos éramos los mismos. Lo que más costaba era liberarse de esta cosa de que tiene que ser así, ¿no? Quizás el encuentro con otros colegas de otros oficios, o sea, ya te había nombrado hace rato, por ejemplo, con la gente de Extremoduro, pues yo sé que ahora, por ejemplo, con la gente del flamenco, o con gente del teatro, y que pudiéramos hacer cosas a la vez, fueron haciendo ese cambio de una manera muy natural. No, porque yo sí recuerdo que me encantaba hablar, a ver, te voy a hablar de mi experiencia personal, porque no te creas que esto solamente sucede en el mundo clásico, ¿ah? También yo lo he visto en la gente del flamenco que es muy cuadriculada y que esto tiene que hacer, y la gente del jazz es como, también, ¿no? Depende un poco del músico, pues me acuerdo que con algunos colegas rockeros que de pronto le empezabas a hablar de la música de Bach y decían, wow, cómo mola, tío, y muéstrame. Y le empezaba a enseñar, qué sé yo, el canon al cangrejo, ¿no? Famoso, ¿no? Del arte de la fuga, que estaba escrito así, al revés y todo eso. Y tú veías, mándame más, ¿no? Y realmente querían hacer cosas. Y al final, ese proceso tan bonito permitió, por ejemplo, ya que estamos hablando de gente rockera y de Extremoduro, que con Iñaki hiciéramos el año pasado un concierto con todo música de Bach, él tocando la guitarra eléctrica, música de Bach, y los músicos clásicos tocando un poco de Extremoduro. Y ha sido así, básicamente, el encontrarse con personas que sean curiosas y que no vayan de divos, ¿no? Porque eso es todo. O sea, podemos aprender de todos. Y yo creo que la música, básicamente, si es buena, tú la vas a entender. O si no la vas a entender, pues la vas a disfrutar, ¿no? Yo no soy ningún especialista del flamenco, pero me puedo emocionar muchísimo al escuchar a Paco de Lucía o a Camarón, sin entender mucho lo que hacen, ¿no? Si tengo la suerte de acercarme a esta gente, yo digo, pues mira, con mucha humildad, quiero tocar con vosotros. Pues si me reciben, pues genial. Y si no, pues a otra cosa, ¿no? No sé, así ha sido un poco hasta ahora y bueno, lo que tú me comentabas, perdón que a veces pierdo el hilo, pero al principio era difícil, incluso dentro del mundo clásico, porque yo me acuerdo una vez que tuve que estar de jurado para una cosa de la Honde, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo tenía que irme a ensayar para una obra de teatro con unos titiriteros y unas cosas, y era todo. Yo decía, madre mía, esto es un trastorno bipolar, ¿no? Que voy a tener. Y sí me encontré con algunos colegas, no vamos a decir ahora, pero que sí que te daban la espalda porque te habías pasado al bando oscuro, ¿no? También otra gente del supuesto bando oscuro me decía, no, es que Humberto es muy clásico, ¿no? Entonces, pues, si yo lo que quiero es ser yo también, ¿no? Si yo lo que quiero es hacer música de la mejor manera. Y por fortuna, he tenido la suerte de poder compartir con muchos colegas que tienen esta misma manera de ver las cosas y no nos ha ido mal hasta ahora, naturalmente. Hasta antes de la COVID, ¿no? Así que... Ojalá todos podamos liberarnos de eso, Humberto, de esos prejuicios y poder, yo creo que al final esto trata de disfrutar y esos prejuicios y ese exceso de juicio creo que nos hace sufrir y alejarnos de poder disfrutar, ¿no? De la música. Yo tengo un lema... La esencia, ¿no? Alejarnos de, de la esencia, ¿no? Realmente, ¿no? Sí, lo que tú decías, ¿no? Quizá, aunque no conozcas, el poder disfrutar, ¿no? Con eso que estás escuchando. Yo tengo un lema que es cambia de pensar a sentir la música. Bravo. Más... Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Es que no hay que entender la música. Lo que hay es que perderle el miedo y simplemente acercarse, darle una oportunidad. No tenerle miedo a Mozart, ¿no? Entender que Mozart también mola, ¿no? Acércate y escúchala.
No tienes por qué entenderla. Si luego quieres ahondar más y aprender, bienvenido, o sea, eso va a ser abierto. Pero a veces nosotros mismos nos hemos alejado con esta actitud de nosotros estamos aquí, el público allá. No, la música no tiene la culpa, ¿no? Beethoven no tiene la culpa. O sea, realmente si te acercas a esa música con humildad, con cariño, con admiración si quieres, pero simplemente disfrutando, wow, se te abre un mundo maravilloso. Pero tú has dado en el clavo, como decías hace un rato, nuestro yo juez que está allí. No, esto está desafinado, esto está allí. Y cojones, perdón, a mí también me gusta escuchar la música limpia y todo eso. De hecho, en el mundo de la banda yo soy el malo de la peli, acuérdate. Como arreglista yo soy el que pongo las cosas, ¿no? Yo sé, pero realmente lo que he podido aprender de las compañeras es esa libertad, ese poder escoger una voz propia, ¿sabes? Y que no pasa nada. No pasa nada si a veces toca fuera de estilo. ¿Qué más da? La música te permite hacer otras cosas. Es algo vivo, que es nuestro deber que en ese momento salga siempre a la luz y vuelva a nacer en ese momento que la haces, ¿no? Así que totalmente de acuerdo. Quizá otra cosa que tendría que ponerse encima de la mesa es nuestra función, ¿no? En esto de la música. Yo entiendo que somos transmisores de la música. La música no nos pertenece. Y a veces yo creo que... Y todo esto, en parte, yo creo que es por la propia formación y por la forma de funcionar que tiene todo esto, ¿no? Es un mundo muy competitivo y quizá esa competitividad nos lleva a este tipo de cosas, a este tipo de enredos, ¿no? Pero yo si tenemos alguna función en todo esto, es que creo que somos meros transmisores de la música y tenemos la suerte de poder ser músicos y poder recibir toda esa formación para simplemente poder transmitir de la forma más honesta posible, ¿no? Y a veces creo que pecamos de ese punto egótico de a mí me pertenece la música, ¿no? Esto es como cuando haces surf, que era mía la ola. O sea, ¿cómo va a ser tuya la ola? Vamos a ver. La ola es del mar, en todo caso es del universo la ola. Sí, me encanta la metáfora que has dado. Ah, sí, yo creo que sí, que es tal cual. O sea, comparto contigo el concepto de que somos transmisores. Es bello esa imagen, ¿no? Realmente el concepto de intérprete, ¿no? Es como reinterpretar, llevar, atraer a la vida, ¿no? Todas estas cosas que nos han dejado nuestros antepasados. Es como porque al fin y al cabo no deja de ser un papel o, bueno, hoy en día un iPad, ¿no? O sea, cualquier notita, todo eso. No deja de ser cosas así, sino que hay que traer toda esta emoción a la vida. Y es maravilloso, es un regalo para nosotros mismos poder ser capaz de hacer estas cosas. Para mí, eso quizás sea la gran diferencia, ¿no? Siempre el amor, que en mi caso a mí me acercó lo que yo te decía al principio, ese primer flechazo que tuve con la música de, wow, esto es lo que yo quiero hacer. Cuando en aquel entonces seguramente la orquesta que haya escuchado y el coro haya sido horrible. Era de mi pueblo, o sea, seguramente fue muy mal tocado. Pero el impacto que me produjo esa orquesta fue para siempre. O sea, no sé, intento de que ese flechazo se siga manteniendo, ¿sí? A pesar de mi carácter profesional, porque quizás lo triste que tiene cuando uno se profesionaliza es que se vuelve muy, pues esto tiene que ser así. Ay, si no está, está mal. No, déjalo llevar. Es como la gente que viene y dice, oh, porque estás aplaudiendo en medio del movimiento. Pues si le emocionó, déjalo aplaudir. No, si alguien se emociona, ¿por qué no? No solo, no, porque está prohibido. No, por Dios. Bienvenido sean ¿no? las emociones. Es quizás lo más bonito, ¿no? que tiene este oficio, de que realmente tenemos esa suerte de poder transmitir, tenemos la suerte de poder hacer lo que amamos. Incluso los que vivimos de esto, tenemos la inmensa suerte de vivir de lo que nos gusta. ¿Cuánta gente puede decir eso? No mucha, no mucha. Entonces somos unos afortunados. Yo no sé, es culpa de los concursos, las pruebas de orquesta, que son muy difíciles. O sea, ¿cuánta gente se puede presentar para una plaza? ¿No? O sea, 80, 100 personas para una plaza.
¿Y qué están buscando? O sea, porque no sé, ¿tú has estado alguna vez de jurado en un concurso de esto? No, tú Sí, no. sí, a un concurso sí, y he sufrido muchísimo. O sea, no. Y yo también, porque es que realmente la primera ronda, por ejemplo, lo único que puedes hacer es sí, no, sí, no, sí, no. O sea, para pasar a la segunda. Y dices, joder, con perdón, ¿no? O sea, solamente la exposición, es decir, tocar un cachito, un minuto solamente, no le has dado tiempo de decir nada, ¿no? Y además, el intérprete que está allí en una prueba de orquesta o en un concurso, está pendiente, no, es que tengo que tocar con el ritmo, tengo que tocar con esto. Sí, claro. Pero a mí me encantaría poder escuchar a los músicos, pero no hay tiempo, no hay tiempo de esto, ¿no? Entonces es muy difícil. ¿Cómo liberarse de eso? No lo sé. Sinceramente no tengo la respuesta. Pero sí sé que haríamos mucho, que haríamos un gran favor si todos nos volviéramos un poco más flexibles ante ese tema. Me parece a mí, ¿no? Si juzgáramos más al músico. Bueno, sí, juzgar, elimino esa palabra. Si dejáramos que cada quien fuera músico, ¿no? O sea, es complicado. No sé. Eh, Humberto, tú que has conocido muy bien, digamos, varios estilos, varios mundos, varias realidades diferentes, ¿no? ¿Cómo ves el mundo clásico? Eh, Quizá le ayudaría a liberarse de todo esto para garantizar un mejor futuro. ¿Cómo ves esto? Sí, yo veo que va funcionando lento, pero sí veo cambios realmente. O sea, y lo veía ya, por darte un ejemplo, ya en Zaragoza. En Zaragoza, cuando yo daba clase hace unos 10 años allí. Ya al hablarlo con los alumnos, los jóvenes, tú veías que los nuevos músicos que venían, los nuevos intérpretes, tenían ganas de algo nuevo, están más abiertos, les gusta escuchar Radiohead, les gusta escuchar rock, o sea, le gusta al mismo tiempo Beethoven e incluso hasta le puede gustar el reggaetón, que yo lo odio, pero me acuerdo la violinista que tocaba que toca en nuestro espectáculo, le gusta, ¿no? Yo digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿No? Le gusta Elia Figuera, le gusta eso, ¿por qué no? Son los tiempos modernos y tú ves que eso va cambiando poco a poco. Porque yo creo que no queda otro remedio si queremos que realmente esto sobreviva, que adaptarnos a los medios y aprovechar la tecnología que quizás sea lo bueno que está sucediendo en estos días. Fíjate, tú y yo estamos pudiendo conversar así a distancia de una manera que probablemente antes de la pandemia no se nos hubiese ocurrido porque hubiésemos estado haciendo otras cosas, ¿no? Pues yo creo que no va a quedar más remedio que aprender a hacer conciertos de momento así, streaming, o las clases online que están tan de moda. Y por qué no, y en un futuro empezar a utilizar la tecnología que ya hace años empezaron otros estilos, ¿no? Como el rock o lo que sea. Porque dime, ¿por qué no podemos tocar con luces en un concierto? ¿Por qué no? O sea, porque yo conozco gente de luces. El técnico de luces que trabaja con nosotros es un artista increíble. Gente de cine que ha ido a nuestros conciertos me dice, le dice, sí, sí, el concierto muy bien, pero las luces, qué guau, es lírico, ¿sabes? Y eso es arte también. ¿Por qué no poderlo hacer con lo que hacemos? ¿No? No, porque está prohibido, porque solamente la música. Sí, claro, pero nos estamos perdiendo quizás algo fantástico allí. Incluso el miedo a tocar amplificado, ¿por qué no? ¿Por qué tenemos, vale, tú eres percusionista, pero yo toco viola, por ejemplo, ¿no? Vale, una viola va a proyectar muy bien, una sala pequeña, todo eso. Pero luego si tengo que tocar a partir de 2000 personas, tengo que estar gritando. Me va a facilitar la vida si me amplifican aunque sea un poquito, ¿sabes? ¿Por qué no? ¿Por qué negarnos a eso? Pues que se pueda hacer conciertos más pequeños, sí, totalmente de acuerdo. Pero si hay que tocar un concierto para más gente, ¿por qué no? No sé, son cosas que nos autoimponemos por la tradición y no sé, quizás por ser venezolano y venir de este mundo tan loco, ¿no? Esta manera de aprender tan fuera de lo común, nos ha permitido que la tradición no nos haga demasiado daño, ¿no? Pero realmente, creo que era Toscanini que decía, la tradición es el último mal concierto, ¿no? Y realmente ante esto hay que estar abierto a lo que viene. Es lo que me parece a mí, pero bueno, no es más que una humilde opinión y un deseo particular, ¿no? De que seamos más flexibles. No obstante, yo veo cambios. Yo veo cambios.
O sea, realmente piensa en la Filarmónica de Berlín, el repertorio que hace hoy en día, los directores que van trabajando. Compáralo con lo que era hace 30 años y verás los grandes cambios. Y eso es como que poco a poco va apareciendo. No es lo que yo te decía, en Canarias pude hacer el año pasado un concierto de rock y Bach al mismo tiempo, con un guitarrista rockero tocando esto. Y sí, que puede parecer muy espectacular, pero lo que nos interesaba a nosotros es que viéramos, que se pudiese ver que estábamos haciendo música de la mejor manera posible, más allá del rollo espectáculo, ¿sabes? Que no es simplemente para que vean la guitarra, no, 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 sino que un rockero que le gusta Bach, con todo el respeto del mundo, va a poner el sonido más bonito con su amplificador de tubos para que tenga una luz particular, para que tenga un sonido, perdón, particular y que se haya hecho con tanto cariño. Y si eso le ha llegado, aunque sea a una o dos personas, pues ya estamos haciendo algo. Naturalmente habrá la gente que se quede con el espectáculo de las luces, pero yo creo que lo otro es lo que realmente va motivando el cambio. Me parece a mí. Fascinante, Humberto. Bueno, muchas gracias por tus reflexiones. Yo creo que es súper interesante y muy enriquecedor. Ojalá, bueno, podamos, no sé, que todos podamos abrir nuestra mente así, de esa forma. Pues muchas gracias, ¿no? De verdad, un placer. Perdona, ya sabes que yo me empiezo a hablar y navego por aquí, por eso te decía, llévame tú el control, porque si no me pierdo de todo esto, ¿no? Porque lo que sí está claro, y yo creo que en estas cosas, ¿no? Y quizás a modo de reflexión, ¿no? Es que muchas veces dicen, a mí me han preguntado, bueno, ¿tú tenías claro que querías hacer otras cosas? No, yo siempre he tenido inquietudes, eso sí, siempre he tenido inquietudes y que al final probablemente pues la vida me ha permitido estas casualidades que llamo yo, de sacarle provecho y decir, bueno, no pasa nada, yo hago el arreglo de tal cosa y lo hago para una orquesta, ¿no? Y que luego venga y me toquen una, por ejemplo, me acuerdo mi primer arreglo para una sinfónica completa y yo, ¡ah! ¿Qué hago, no? De las obras que tocábamos. Pero al final hacerlo y ver que funciona. No ha sido una cuestión de que nosotros teníamos clarísimo el objetivo, o en mi caso, para hablarme de mi caso, no. Sobre la marcha vas viendo las cosas y dices, ¿por qué no? Lo voy a probar y le doy una oportunidad. Porque es que si pensamos hablar y caemos en los prejuicios, ni siquiera me hubiese ido de aquí. No, sí, creo que ni siquiera hubiese salido de Venezuela probablemente, ¿no? Muy bueno. Humberto, para ir terminando, ahora que has comentado Venezuela, me gustaría hacerte una última pregunta, ¿no? ¿Qué consejo le darías a aquel Humberto que decidió salir de Venezuela? Ahora, si tuvieras la oportunidad de conectar con aquel Humberto, ¿qué consejo le darías? ¡Wow! Esa es una gran pregunta. ¿Qué consejo le daría a aquel chaval? ¡Wow! No sé, lo que se me ocurre así es un poco de que no tengas miedo a formarte, ¿no? No tengas miedo a formarte. No sé por qué, porque tuve una época así en Caracas un tanto rebelde, pero luego ese momento de formación me dio la paz. Quizás el momento más complicado fue después de dejar de estudiar y pasé todo este tiempo metido en el mundo clásico que tenía que hacer ahí, ¿no? No, a ver, me cuesta centrarme en esta pregunta porque de verdad no me lo había planteado. ¿Qué consejo le hubiese podido dar a aquel chaval? No lo sé. Me cuesta. Pero no, ¿sabes? He cometido, por supuesto, muchos errores, como todos. He cometido aciertos, pero hoy hemos hablado de los aciertos, pero he cometido muchos errores también. Pero aunque sea un tópico, es cierto que es de la manera en que uno aprende es cagándola bien. Cometiendo errores, no haciendo estas cosas sabiendo que esto es lo que no quieres pasar. Yo si pudiese hablar a aquel joven le diría, no hagas esto, no hagas aquello, pero realmente lo hubiese aprendido de otra manera. No estoy tan seguro, no sé. Así que no sabría qué decirte. Me pierdo un poco. ¿Tú qué te hubieses dicho a ti mismo? Si lo puedo saber.
Mira, pues yo me diría esto que hemos estado hablando. No juzgues tanto, no intentes ver tanto el futuro, sino que trata de aprovechar lo que tienes en ese momento, ¿no? Trata de centrarte en las oportunidades que tienes alrededor, porque el pensar tanto en el futuro, con eso te estás perdiendo la oportunidad de ver de ver los caminos, de ver oportunidades que se te están presentando en la vida y no estar tan preocupado, no estar preocupado. Sí, ciertamente, ciertamente. Basta que uno haga planes. O sea, sí, podríamos ponernos a llorar si te hablara de los planes que teníamos antes de la COVID. Unos planes brillantes y que era fácilmente lo veíamos, ¿no? Y de pronto ya cambia, ¿no? O sea, la vida es un poco eso, ¿no? Y lo que tú dices, no juzgar, ¿no? Es muy difícil cuando uno está estudiando, ¿no? No caer bajo esto, porque todo el mundo te dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, ¿no? Y lo que te digo, de alguna manera uno actúa con rebeldía y es la manera que uno tiene para aprender, ¿no? Desde luego que son muy sabias palabras lo que te diría, ¿no? Qué bien, qué bien. Humberto, ha sido un gran placer, de verdad. Ojalá tenga alguna vez la oportunidad de saludarte en persona y gracias por todo lo que nos has compartido y este agradable momento. Pues lo mismo digo, Elur, de verdad, muchísimas gracias. Perdona si me voy un poco de aquí y de allá, pero espero que pueda sacarle algún partido, que le pueda sacarle provecho, ¿no? Sin lugar a dudas. Y un gran placer y seguro que pronto coincidiremos, porque lo bonito es que nuestro oficio es muy pequeño y nos conocemos todos y siempre de alguna manera terminamos conectando, ¿no? Así que estoy seguro que vamos a coincidir. Y ojalá que sea haciendo música, que es lo que más nos gusta a todos. Un fuerte abrazo, Humberto. Elur, muchísimas gracias. Chao. Chao, chao. Luego. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer 3 cosas. 1. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. 2. Compártelo con tus amigos y compañeros en redes sociales. Y 3. Visita musicosalpoder.com/regalo y accede a todos los contenidos gratuitos de Músicos al Poder.